Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad. ¿Cómo le va, don José Tomás? Muy bien. ¿Y tú, Connie, cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, pero ¿cómo estuvo ese antes de 18? que empecemos la conversa, ¿Qué pasó? déjame saludar a tus auspiciadores. Por favor, partamos por ¿Necesitas una camioneta, subautomóvil, etcétera, para el fin de semana? Arrienda en Europcar.cl, tu solución en movilidad. Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel desde siempre y hoy más que nunca Colmena está contigo. Oye, ahora sí. El 18. Pasaron 18. hartas cosas en el 18 igual. Hartas cosas, en Chile y el mundo. En Así Chile y el es. mundo, en Y usted Chile y nos el trae, vamos a hacer una recapitulación de algo muy importante que pasó en Estados Unidos. Y claro, y que para que muchos nos toca puede también. haber pasado desapercibido, digamos, por las fiestas patrias. Claro. De hecho, fue el propio 18 de septiembre, el mismo Tal día cual. en que estábamos justamente nosotros en 18avos, diríamos. Es que en Estados Unidos estaba ocurriendo una decisión bastante trascendental. Ese día la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, la Fed, que preside el economista Jerome Powell, tomaba una de las decisiones más trascendentales y esperadas de hace harto tiempo: bajar la tasa de interés en 50 puntos base. Lo hizo a un rango entre 4,75-5%. ¿Ya? Se trata de un punto de inflexión muy relevante para la economía norteamericana. Para el mundo, te voy a decir Y también. para el mundo, y también para nosotros. Es la primera baja desde principios del 2020. Es decir, 4 años. Fue larga digamos. la contracción allá. Fue larga la contracción y largo el periodo en donde hubo que poner como foco el control de la inflación en Estados Unidos. Recordemos que el Banco Central norteamericano, a diferencia del nuestro, tiene como meta no solamente la inflación. El nuestro tiene como meta principal la inflación, el de ellos tiene la inflación y también el empleo. El empleo. Y bueno, y tomó la decisión respecto del 50 de bajar la tasa en 50 puntos bases. Todo el mundo esperaba, porque además el presidente de la Reserva Federal había ya dado bastantes pistas de que venía una baja de tasa en esta reunión del 18 de septiembre. Las dudas estaban en cuál iba a ser la magnitud de esta baja y porque digamos, de esa magnitud de la baja te puede entregar muchos elementos respecto de cómo está viendo él la situación de la economía norteamericana. O sea, no solamente es la magnitud de la baja, sino que el discurso con que él apoye o con que él argumente dicha de baja tasas en un momento además súper clave, a un mes o 2 meses ya de las elecciones en Estados Unidos, el 5 de noviembre, un mes ya, digamos de casi un mes, un poquito más de un mes de las elecciones norteamericanas en donde se definirá la presidencia entre Donald Trump y Kamala Harris. Así que te propongo que hablemos del momento económico de Estados Unidos, de la decisión de la Fed, pero que también terminemos con las propuestas económicas. Sí, vale la pena. De los dos Mucho, candidatos. ya, dele. Así que vamos por ese camino. Bueno, la decisión de la Fed está bien argumentada en su comunicado. Ellos dicen que la trayectoria que ha seguido la inflación es consistente con el objetivo que ellos se han fijado, que es el objetivo de una inflación de 2%. Hay que recordar que en el mes de agosto la inflación anualizada de Estados Unidos quedó en 2,5%. Harto mejor que el mes anterior, que había sido 2,9%. Es decir, va por buen camino y por lo tanto llegó el momento de disminuir la tasa de interés. Al mismo tiempo, por el lado del empleo, en cambio, las noticias no eran tan favorables, ¿ya? Se estaba viendo, ya se estaba percibiendo un enfriamiento en el empleo que se ve justamente en la tasa de desempleo que subió de 3,7 a 4,2%, ¿ya? En la tasa del empleo. Nadie podría hablar, o por lo menos los expertos, los economistas, hablan de que no hay una crisis de empleo en Estados Unidos. No hay señales de aquello, pero sí se ven algunas señales de enfriamiento y por lo tanto lo que corresponde justamente es
y así lo mencionan algunos de los economistas, es cambiar el foco de la política monetaria norteamericana, que como decíamos tiene estos dos objetivos, desde una preocupación por riesgo en la inflación a una preocupación por riesgo en el empleo. Y por lo tanto, entonces se decide bajar en 50 puntos, una medida que es bastante agresiva, porque el mercado estaba más bien dividido respecto de si esto iba a ser una baja de 50 puntos o de 25 puntos base. Finalmente la Reserva Federal opta casi unánimemente, solamente una consejera, digamos, votó por 25 puntos, pero todos votaron por bajar. Opta por esta idea más agresiva. Ahora, en su discurso, Jerome Powell fue muy tranquilizador, dijo que la economía está bien, dijo la economía de Estados Unidos está en buena forma, está creciendo a ritmo sólido y la inflación está bajando, el mercado laboral está en un ritmo fuerte. O sea, él buscó alejar esta idea de que hay una crisis en el mundo del empleo, y lo que hay que hacer ahora es empezar a recalibrar. Hoy día esos son como los conceptos que más se escuchan en Estados Unidos, recalibrar, renormalizar la tasa, el aterrizaje suave, se habla respecto de la economía después de estos 4 años con la tasa sin reducciones de tasa. Y lo dicen los economistas, básicamente aquí el foco está entonces en cambiar cuál sería el riesgo pensado. Ahora, tiene por supuesto sus cuestionamientos y sus críticos. Ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el discurso que hizo el director ejecutivo del JP Morgan, James Damon, que justamente ha puesto en duda, y salió en todos los diarios en estos días, ha puesto en duda respecto de este proceso de aterrizaje suave. Él es más escéptico respecto de que la inflación vaya a desaparecer tan fácilmente. Y es ahí donde los que son más críticos de la decisión de la Reserva Federal ponen en duda o que son más críticos de la magnitud de los 50 puntos, ponen el ojo respecto de los riesgos de esta decisión. En parte porque la inflación subyacente todavía está ahí como... Claro, ¿qué tan capaces sean respecto definitivamente de reducir la inflación, es decir, llevar la inflación del 2,5% que está en este minuto al 2% que es la meta? O sea, reducir ese último rango que queda muchas veces es lo más difícil, y como dices tú, la inflación subyacente, que en el fondo es sacándole los elementos distorsionadores, digamos, que muchas veces tiene el dato de inflación, la inflación subyacente está más alta, digamos. Está en el 3, creo. Está en el 3%. Y por lo tanto, la dificultad que sea seguir reduciendo la inflación es que ha generado las dudas de los escépticos, y son los mayores riesgos respecto de la decisión que se toma ahora. Ahora, viene una nueva reunión en noviembre, y vamos a tener más datos de empleo, vamos a tener también más datos de inflación, y por lo tanto todos los puntos y el tema de discusión va a estar en torno a cuál va a ser la baja. Se espera de todas maneras una nueva baja, pero cuál va a ser la baja en septiembre. Hoy día, por lo que uno ve en el mercado, las expectativas están más en torno a 25 puntos para la decisión de septiembre. Los mercados celebraron. Los mercados celebraron porque era una decisión muy esperada, y porque además es una decisión que va a ayudar a revitalizar la economía norteamericana y la economía del mundo también, digamos, por el impacto que tiene. La Bolsa de Santiago ayer creció, subió bastante en el margen, digamos, pero subió, digamos, después de todos los días festivos que existieron. Wall Street también mostró un alza importante, y el dólar en Chile también cayó 8,3 pesos, que eso tiene que ver justamente con el diferencial de tasas que se genera. También los analistas en Chile ven desde el punto de vista de nuestro proceso de normalización de tasas que estamos siguiendo en Chile. ¿Cuánto espacio deja esto para que nosotros sigamos bajando? Los economistas con los que pudimos conversar ayer en el Diario Financiero justamente hablan de que esta baja, esta disminución de 50 puntos base desde el Banco Central norteamericano le da más espacio al Banco Central chileno para continuar con la reducción de tasas que ha ido implementando. Digamos, este tono más agresivo del Banco Central norteamericano, más preocupado del empleo, le da más espacio al Banco Central chileno. Ahora,
¿Tiene impacto electoral esta decisión del Banco Central? Probablemente sí, ¿verdad? Porque entre otras cosas, en el debate presidencial, que a estas alturas parece que va a ser el único entre Donald Trump y Kamala Harris, Donald Trump fue muy duro en su cuestionamiento al estado de la economía y Kamala Harris de vuelta le decía, perdón, el que dejó la embarrada en la economía y nos legó un desastre fue usted. ¿Ah? Pero el hecho de que la Fed ponga en positivo el estado de la economía en este momento, igual le puede hacer un poco ruido el discurso de Trump, ¿no? Así es. Bueno, de todas maneras, como siempre ocurre, digamos, el debate en torno a los candidatos presidenciales en Estados Unidos siempre está, uno de los puntos importantes es cuáles son las decisiones económicas que se van tomando y el momento que vive la economía norteamericana. Por supuesto que en el marco de una campaña electoral, Donald Trump hace ver los puntos negativos de la situación del gobierno de Biden, como el tema de la inflación. Dice, mantuvo una inflación muy alta. Kamala Harris le dice, la inflación estuvo alta justamente por las políticas que se siguieron en el gobierno anterior de Donald Trump, que justamente fueron las que fueron generando, pero también lo cierto es que la inflación se ha ido controlando. O sea, en el Diario Financiero nosotros hemos hecho distintas entrevistas. Una le hicimos hace poco a Sergio Ursúa, que es un economista que vive en Estados Unidos y que bueno, ha estado muchas veces aquí en la radio, y que él dice que la situación económica de Estados Unidos no es incómoda para Harris. O sea, lo cierto es que lo que dicen, lo que indican los números es que la economía de Estados Unidos, tal como lo dice Jerome Powell en su comunicado, muestran buenas cifras. Digamos, la inflación va descendiendo y si bien hay un enfriamiento en el empleo, no es una situación crítica y por lo tanto no debiera esa parte del discurso de Trump. No es la economía estúpido, digamos, en esta oportunidad. No es el punto. Más bien el punto debiera ser cuáles son las medidas que se toman hacia adelante, más que la situación económica actual. Y ahí la verdad es que los dos planteamientos todos coinciden, y lo dice también Sergio Ursúa en esta entrevista que le hacíamos en el Diario Financiero, respecto de que todavía está muy en titulares esto. Todavía está muy en titulares, se han dicho cosas, pero todavía no se muestran programas profundizados respecto de propuestas económicas, y también es cierto que muchas de las medidas que se mencionan necesitan también de aprobaciones en el Congreso, digamos, y que por lo tanto no es tan fácil como llegar y anunciar. Pero algo se ha dicho en la primera semana de septiembre. De hecho, hubo 2 días en que hubo discursos tanto de Donald Trump como de Kamala Harris en donde trazan justamente las líneas de una de las batallas que para los norteamericanos es muy importante, la batalla de la economía. Las principales líneas de Trump lo hizo en un discurso en Wall Street, en donde habló de impuestos más bajos, recortes más bajos desregulación, un proceso en el cual además dice lo va a ayudar Elon Musk, digamos, en un proceso de desregulación. Kamala Harris, en cambio, lo había hecho un día antes en una cervecería, en donde habló de más impuestos para los más ricos, y para las grandes empresas, que le ayude a seguir con una red de seguridad social más amplia, créditos fiscales para el cuidado infantil, que también es uno de los puntos que ha mencionado, y también beneficios fiscales para las pequeñas empresas. Esos son los puntos. Vamos viéndolo uno por uno porque la verdad es que hablan de visiones del Estado bien distintas. Y son las que alimentan también el discurso de que que tiene Trump de que Harris es una Nicolás Maduro en potencia, digamos. Claro, así es como lo extrema justamente Donald Trump en su discurso, en una elección que además, digámoslo, está sumamente reñida respecto de quién va a salir elegido presidente. Trump, por ejemplo, ha hablado de que su receta para bajar la inflación es aumentar la producción energética estadounidense para reducir los costos de los combustibles, ¿ya? Costos que ya están bajos en Estados Unidos, pero él habla justamente de seguir produciendo, aumentando la producción energética, lo que le permitiría justamente reducir los costos y reducir, él dice, la inflación. Habla también de mayores recortes de impuestos. Hay que recordar que Donald Trump el año 2017 ya hizo un recorte de impuestos al 20%, pero que era temporal. ¿Ya? El próximo año esa disminución de impuestos debiera
volver a su cauce normal, él lo que está hablando es de mantener ese recorte e incluso ha hablado también de recortarlo aún más. Mi plan es derrotar rápidamente la inflación, bajar rápidamente los precios, dice, y reactivar un crecimiento económico. Eso es lo que dijo justamente Trump en su discurso. Harris, en cambio, se ha mantenido más fiel a lo que han sido las políticas de la administración de Biden. Ha hablado de medidas específicas para reducir precios de distintos artículos, por ejemplo, los medicamentos con receta. Ella habla de terminar con la especulación de precios. Habla de que es algo que también ha generado muchas dudas entre los expertos. Porque, ¿qué significa eso, digamos? ¿Qué nivel de regulación tú necesitarías para terminar con la especulación de precios? Y incluso algunos han despertado las alarmas. ¿No será esto una idea como de control de precios, de fijación de precios? Y eso también ha estado muy presente en la discusión norteamericana. Los dos hablan de mantener, de generar planes para construir más casas de viviendas para ayudar a bajar los costos de la vivienda. Uno de las razones por las cuales la inflación se mantiene en índices más altos de la meta es justamente el costo de la vivienda. Ellos dicen, ambos tienen planes para aumentar la construcción de vivienda y que eso genere una disminución del costo de la vivienda. Harris, en cambio, va más allá y habla también de ofrecer hasta $25,000 para los compradores primerizos, digamos, para los compradores de primera vivienda. Ella también habla, como lo decíamos, de beneficios para también padres con un primer hijo y también muchos beneficios para los que creen una empresa. Y habla también de metas específicas para la creación de empresas. Ahora, la gran discusión es cómo se financia todo esto. ¿Cómo se financia todo esto? Porque los expertos, los economistas dicen que ambos programas o ambas ideas generan déficit fiscal y por lo tanto... Y vamos a seguir corriendo el techo. Claro, entonces, ¿cómo se financia esto? Bueno, Harris, ninguno de los dos ha sido muy, muy específico, pero Harris ha hablado abiertamente de aumento de impuestos, ha hablado de subir del 20 al 28%, lo que por supuesto ha generado muchas dudas en el sector privado y el shock que eso pueda generar en la economía. Ahora, por supuesto que el tema más llamativo y que además más nos pegaría a nosotros como chilenos es el tema arancelario, ¿cierto? El tema arancelario y esta guerra comercial que se inició durante el gobierno de Trump. Durante el gobierno de Trump con China, con aranceles que se impusieron contra China, país que representa el 15% de las importaciones que llegan a Estados Unidos, llegan desde China y por lo tanto esa guerra comercial que, dicho sea de paso, Biden continuó. En eso hay que ser muy claro y poniendo fin también o rompiendo con una ortodoxia que había existido desde la política económica en Estados Unidos. De aranceles bajitos. Aranceles súper bajos desde casi un siglo. Fue un gobierno republicano el que terminó con eso y luego el gobierno demócrata mantuvo esa situación. Ahora, la novedad o las dudas están respecto de qué pueda pasar con esta guerra comercial si asume cualquiera de los dos candidatos. Pero los dos han insinuado aumentar incluso más allá los aranceles todavía. Claro, los dos han hablado de continuar esta guerra comercial. El foco probablemente está si es que sigue siendo China el foco de esta guerra comercial o si se amplía a otros países. Y ahí el gran temor está en torno a lo que ha dicho Trump, que ha hablado de un arancel más generalizado a otros países más allá de China de una tasa de 10%. Él ha hablado de aumentar a 60% el arancel a los chinos y de entre un 10 y un 20% a otros países, ¿ya? A otros países. ¿Y qué impacto pudiera generar eso a distintos países? ¿Incluyendo Chile? A pesar del Tratado de Libre Comercio. Incluyendo Chile. O sea, bueno, por lo menos están las dudas respecto de qué... Vale preguntárselo. De hecho, estaba mirando justamente una declaración que habíamos publicado nosotros respecto del CEO de Maersk, que es esta gran empresa de transporte marítimo, que él daba cuenta que muchas empresas estaban adelantando sus pedidos navideños, que como la elección es el 5 de noviembre, estaban adelantando los pedidos navideños por el temor de que pudiera haber un encrudecimiento de la guerra comercial. Fíjate que el The Economist Intelligence Unit creó un índice de riesgo Trump, ¿ya? Para medir justamente la exposición de los países a las distintas políticas de Trump
tanto en temas de comercio exterior, inmigración y seguridad. 6 de los 10 países más afectados están en Latinoamérica, y Chile, pese a los tratados, no es la excepción, digamos, está presente dentro de los países que eventualmente podrían tener un impacto, dependiendo de cuál es la medida que finalmente se adopte, que todavía no tenemos ninguna claridad. Estados Unidos, después de China, es el mayor socio comercial de Chile, es nuestro mayor destino de exportaciones, representa el 15% del total de exportaciones que nosotros realizamos. Es el principal destino de nuestro salmón, de nuestros alimentos procesados, de nuestro vino, de nuestros productos forestales, productos químicos y de la industria de servicios. Así que preocúpense. Y por lo tanto, un arancel de 10%, Lógico, obviamente, lógico, que generaría un impacto en nuestra competitividad. Ahora, esto son dichos de campaña. Muchas veces los dichos de campaña son, bueno, lo hemos vivido acá en Chile, digamos. Cuántas cosas se han dicho en campaña que finalmente no ocurren o ocurren de una manera distinta, pero al menos hay que estar muy atentos a las señales que se van dando y el impacto que pueda tener para la economía del mundo, para la economía de Estados Unidos y para la economía de Chile también, la posibilidad del resultado de esta elección del 5 de noviembre, que se va a vivir poquitos días después de la nuestra, que es el 27 de octubre. Pocos días después vamos a vivir esta otra elección. Me tinca que la de Estados Unidos sea más entretenida que la nuestra. Va a ser más entretenida y quizás más importante, digamos, porque probablemente claro, al puede menos ser para más el rumbo, determinante para el rumbo de nuestra exacto, economía. Exacto. Y por lo tanto hay que estar muy atentos, digamos, a las señales que se sigan dando en la campaña, porque más debates, al parecer, no vamos a tener. Ya pues, don José Tomás. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Que tenga buena semana. Igual, adiós. Segundos para las 8 de la mañana. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena.